Bien, pues empezamos este encuentro titulado Variación sintáctica en español, balance y perspectivas. El objetivo principal del taller de hoy es presentar los avances y los logros y también explorar futuras opciones de investigación de los proyectos ASINES, el Atlas Sintáctico del Español, y ADIVA, el Atlas Dialectal de Barcelona. Lo vamos a hacer, el workshop se va a desarrollar, por tanto, centrándose en estos dos proyectos, pero también plantear preguntas que de manera más general tienen que ver con la variación dialectal del español y, en concreto, más con la variación sintáctica. Y eso, sobre todo, es lo que haremos en la mesa redonda que habrá al final y que coordinará Edita Gutiérrez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Creo que está bien que abramos ese tipo de preguntas, que intentemos abrir horizontes y establecer colaboraciones tanto con grupos de diferentes sitios del planeta como con diferentes ámbitos de la investigación o de la educación. Entre las personas que están asistiendo a este evento en línea hay profesores y profesoras de secundaria, hay estudiantes de grado, de máster, de doctorado. También hay algunos estudiantes de secundaria, por lo que he podido ver, de bachillerato. Creo que eso es bueno y creo que nos ayuda a plantear las preguntas de una manera mucho más transversal. Y esa misma conectividad es la que en el fondo nos obliga también a que el evento se tenga que llevar a cabo de esa manera. Es la primera vez que lo hacemos, que nosotros, al menos yo, que estoy implicado en un evento que se retransmite en línea y que además se retransmite por YouTube, las personas que puedan seguirlo, lo que tienen que hacer para comentar y para enviar preguntas, las preguntas que se transmitan a través del chat de YouTube, que es lo que se tiene que utilizar, y creo que solo se puede utilizar si uno tiene una cuenta de Google. No sé si se puede hacer de otra manera, pero de esa seguro. Las preguntas que se transmitan por ahí serán planteadas a los investigadores que han hecho las presentaciones a posteriori. Habrá una persona de nuestro equipo que se encargará de hacer un seguimiento de las preguntas que se vayan colgando en YouTube, y se hará una selección y se plantearán las que se puedan plantear a los investigadores que hayan hecho las diferentes presentaciones. Gracias, por tanto, a todas las personas que han hecho posible que este evento en línea se lleve a cabo, también a los conferenciantes invitados, sobre todo, y desde luego a las personas que están desde sus casas, desde sus trabajos, pues siguiendo esta conferencia, ya sea ahora o más adelante, cuando esto se vea en diferido. Pues no me enrollo más y doy la palabra a las primeras conferenciantes, que son Irene Fernández Serrano y Cristina Ruiz Alonso, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que presentarán una charla titulada El proyecto ASINES, recapitulación y nuevos horizontes. Vale, muchas gracias. Antes de nada, sí, ¿me confirmáis que se ve bien la pantalla que he compartido ya? Sí, todo bien, Cristina. Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, buenos días, yo soy Cristina Ruiz Alonso y junto con Irene Fernández hoy vamos a hablar del proyecto ASINES, el Atlas Sintáctico del Español, y en concreto nos vamos a centrar en hacer una recapitulación de todos los datos sobre el proyecto, qué es, en qué consiste, y también hablaremos de esos nuevos horizontes, como hemos titulado, que son los proyectos futuros que estamos desarrollando actualmente. Queremos agradecer lo primero a los organizadores del encuentro el haber contado con nosotras para realizar esta charla, así como a todos los asistentes que nos estén viendo ahora o, como ha dicho Ángel, posteriormente. Hemos organizado la charla de hoy de la siguiente manera, dividida en 4 apartados. Primero haremos una pequeña introducción del proyecto para ver un poco qué es y qué es lo que hacemos. Después hablaremos de los antecedentes, es decir, esas fuentes que sirvieron un poco de inspiración a la hora de crear este proyecto. En tercer lugar, veremos el funcionamiento de las ASINES y luego, por último, como comentaba, veremos esos proyectos que tenemos en mente de cara al futuro. De esta manera, yo me voy a centrar en hacer esta primera introducción
y volveré más tarde para explicar el punto 4, esos proyectos de cara al futuro, e Irene nos explicará los antecedentes y el funcionamiento un poquito más detallado del Atlas. Pues bien, el ASINES, el Atlas Sintáctico del Español, es un proyecto en línea, es decir, se puede consultar de forma virtual. Este es el aspecto que tiene actualmente la página web, asines.org, y como vemos está dividida en 4 apartados. El de la pestaña, digamos, de consulta del Atlas puede que sea lo que interese más al usuario, ya que aparecen los mapas con la distribución de los fenómenos geográficamente, y también se puede realizar la búsqueda o bien poniendo el nombre de un fenómeno o bien una determinada secuencia para ver si hubiese alguna ocurrencia con esas palabras en concreto. Y además en este apartado también podemos encontrar la bibliografía, el glosario de términos y los datos extraídos de Twitter. En el apartado del proyecto aparece, bueno, un poco el equipo que formamos el ASINES, así como los canales de difusión y las fuentes. Y por último, también hay una serie de enlaces recomendados perdón, a otras webs, a otros corpus, etcétera, que creemos que podrían ser de interés a un usuario que esté consultando el ASINES, ¿no? Pues de esta manera, ¿qué es el ASINES? En primer lugar, es una herramienta interactiva en línea con formato Atlas, aunque es necesario decir que no es un corpus per se, ya que la información que aparece aquí en el ASINES no ha sido recogida por nosotros, sino que ha sido recogida previamente por otros grupos o por otros corpus, y lo que sí se hace en el ASINES es unificar toda esa información y vincularla en formato Atlas, lo cual resulta mucho más fácil e interactivo de cara al usuario, ya que se puede ver de manera más visual y fácil toda la variación geográfica que existe respecto a un determinado fenómeno. Y luego, además, es también una base de datos que recoge la microvariación sintáctica, que es al fin y al cabo el aspecto que nos interesa. Toda la información de las ASINES está organizada en torno a un repertorio de fichas. No me centraré mucho en esta cuestión porque Irene lo explicará posteriormente, pero en estas fichas aparece toda la información de cada fenómeno. Y esta información proviene tanto del banco de referencias bibliográficas como del glosario de términos, como de la base de datos de Twitter, ya que tenemos una herramienta que nos permite hacer esa extracción y vaciado de tweets para conseguir información de esa red social. En cuanto a las referencias bibliográficas, desde el principio y bueno, realmente durante todo este tiempo, la principal referencia ha sido la nueva gramática de la lengua española. No obstante, también se han tenido en cuenta otras obras clásicas tradicionales como la gramática descriptiva de la lengua española y muchas más. Y ahora lo que estamos intentando hacer desde hace ya un tiempo es incluir otra serie de referencias, ¿no? para enriquecer la herramienta, como puedan ser la consulta de corpus virtuales y también, como decía, las redes sociales, en concreto Twitter, ya que haciendo una extracción de tweets podemos conseguir información de manera relativamente rápida, ¿no? Ya que en las redes sociales aparece muchísima información. Respecto a los retos futuros, y ahora solo los mencionaré porque, como he dicho antes, volveré más tarde a hablar sobre esta cuestión. Sobre los retos futuros, principalmente queremos centrarnos en incluir la variación diacrónica del español, en incluir también la variación del español en contacto con otras lenguas, en concreto las lenguas romances que tenemos por aquí cerca, ¿no? El catalán, el gallego, también francés, portugués. Luego también, por supuesto, el euskera y el inglés. Y bueno, y también sería interesante ver esta cuestión de lenguas en contacto en el continente americano. Y también nuestra intención es colaborar con otros proyectos que realizan trabajo de campo. Pues bien, como último punto de esta introducción, los objetivos, por tanto, de las ASINES serían principalmente contribuir a la caracterización de la variación sintáctica en español, crear una herramienta que ya existe para otras lenguas, como ahora veremos también con Irene, y luego lo más importante así a nivel divulgativo sería generar interés por la variación sintáctica del español.
Pues bien, os dejo con Irene, que nos explicará los antecedentes y el funcionamiento de las SINES, y ahora en un ratito vuelvo yo a contar los retos futuros y trabajos. Gracias. De acuerdo, ¿me confirmas que se ve bien la pantalla? Sí, De acuerdo. sí, todo bien. Gracias. Pues como ya ha introducido mi compañera, hablaré primero de algunas de las fuentes de inspiración que nos sirvieron de base para empezar el proyecto. Pero bueno, me centraré más en la segunda parte de la que yo me ocupo, que es el funcionamiento, porque bueno, creo que es la parte que puede resultar más interesante para todos los que estéis interesados en utilizar nuestra herramienta. Entonces, bueno, como es bien conocido, contamos con atlas lingüísticos, bueno, una gran cantidad. Aquí veis solamente algunos ejemplos, todos de regiones de la península ibérica, pero como también, bueno, y quizá sí que es necesario mencionar el más famoso de ellos, que es el atlas lingüístico de la península ibérica. Y también, como quizás sabréis, estos atlas se han centrado sobre todo en la variación léxica. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, de un mapa extraído del ALPI. También en la variación fonética, y aunque sí que a veces también toca algunas cuestiones que entroncan más con la sintaxis, la variación sintáctica nunca ha sido el foco principal de estos atlas, que además se han centrado sobre todo en población rural y más bien envejecida. Entonces, bueno, dada esta, bueno, la necesidad también de mostrar que existe variación sintáctica y también de tener en cuenta otros perfiles sociolingüísticos, en diferentes proyectos centrados en distintas lenguas ya, bueno, empezaron a plantearse esta cuestión. Aquí pongo solo 3 ejemplos, pero existen muchísimos más. Por ejemplo, esto pertenece al Atlas de la Variación en Norteamérica, que es un proyecto de la Universidad de Yale. Como veis, aquí sí que hay un trabajo de campo, ¿no?, en el que en el mapa pues marcan en lila bueno, todos aquellos enclaves donde no se acepta una secuencia dada, y en verde los que sí la aceptan. Más recientemente se ha lanzado el Atlas del escocés, que como veis también cuando clicamos en un enclave podemos escuchar el fragmento relevante, y también se encuentra una clasificación más refinada de esos grados de aceptabilidad, ¿no?, de las encuestas que han realizado alrededor de toda esta área geográfica. Y también interesante es que, bueno, se hace una distinción entre hablantes mayores y hablantes más jóvenes. Entonces, en este caso, pues ya han tenido en cuenta aspectos sociolingüísticos que tradicionalmente no se habían cubierto. Entonces, para el español, sí que es cierto que una de las fuentes de inspiración fue el Coser, que sí que mantiene bueno, ese foco en una población más bien rural y envejecida, pero bueno, nos permite, bueno, tiene una gran fuente de datos de entrevistas orales, y bueno, además de poder verlas en el mapa, sí que en su web ofrecen una extracción de ejemplos relacionados con fenómenos sintácticos concretos. Sin embargo, bueno, creemos que tener una herramienta más abarcadora, ¿no?, que pueda incluir, por ejemplo, el trabajo de nuestros compañeros del Coser, pero también de otras zonas, y especialmente también del ámbito americano, ¿no?, para tener una visión más amplia, pues era una necesidad para el español. Entonces, bueno, vistas este contexto, sí que querría explicar con más detalle cómo funciona nuestra web. Bueno, como ya ha comentado Cristina, podemos acceder a consultar el atlas desde la barra superior de la web, en la que podemos pues, buscar a través de mapas, con búsquedas más concretas de elementos gramaticales. También contamos con nuestro corpus de Twitter, un glosario y un banco de referencias bibliográficas. También en la web, para mayor comodidad, hay un botón en el que podemos acceder
de forma más gráfica a estos tipos de búsquedas que, bueno, ahora comentaré con un poco más de detalle. Este sería, por ejemplo, una búsqueda por mapa centrada en el continente americano. Si bien es cierto que lo ideal sería poder refinar un poco más la cartografía, ¿no? Y poder seleccionar en áreas más concretas, ya que, por ejemplo, hablar de que un área dialectal es solamente Colombia, pues bueno, es cierto que dentro de Colombia hay muchísima variedad, pero bueno, este ha sido el planteamiento inicial, ¿no? Y cada vez pues trabajamos en refinarlo un poco más. Y como veréis, sí que donde se recoge la información en las fichas, siempre hay apuntes más concretos sobre dónde podemos encontrar este fenómeno si es que se ha documentado esa variación. Este sería también el ejemplo de la búsqueda avanzada. Como veis, bueno, nos centramos en el español, pero sí que tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, del aragonés o alguna lengua colindante, ¿no? Entonces aquí sería el campo donde podríamos seleccionarlo. Luego aquí podríamos escribir algunas palabras para buscar en el ejemplo, aunque, bueno, como comentaré en un momento, sí que siempre será más relevante buscar un fenómeno o una categoría gramatical o una función sintáctica, porque, como ya ha dicho Cristina, nuestro trabajo no es principalmente el de un corpus. Creo que en un momento esto quedará más claro. También incluso si nos interesa podemos seleccionar la fuente, ¿no? Es decir, si estamos interesados en ver datos solamente de gramáticas o datos solamente de artículos especializados o de redes sociales, pues aquí sería el campo. Aquí es donde podemos poner los campos gramaticales. No me paro ahora porque lo veremos en un momento. Y finalmente aquí también podemos buscar los dialectos. Aquí he desplegado dialecto americano. Más abajo también tenemos el de la península y dentro pues podemos seleccionar alguna de las áreas en las que estemos interesados. Entonces, bueno, no solamente si estamos interesados en dialectos podemos ir también a la búsqueda avanzada o incluso también combinar diferentes campos, ¿no? Hablar primero de, bueno, no sé, nos puede interesar un fenómeno como la subordinación y además, pues como si hay alguna variación de subordinación en la República Dominicana, ¿no? Entonces podríamos hacer esa búsqueda más refinada. Entonces, para entender bien cómo está estructurado el Atlas, he propuesto este esquema. Las fichas serían bueno, el cuerpo principal, pero también están bueno, asentadas en dos pilares que serían el glosario y la bibliografía. Y entre ellos están conectados a través de hipervínculos, como mostraré en un momento. Este sería el ejemplo del glosario, de cómo se ve el glosario en la web. He seleccionado la entrada del loísmo como ejemplo. Como veis, bueno, tenemos ejemplos y luego podemos ir desplegando diferentes campos como una definición, características más concretas, bibliografía y lo que me interesa destacar más aquí es el campo de fichas relacionadas, que es el que, como ya he dicho, conecta, ¿no? Mediante hipervínculos con el cuerpo del Atlas, ¿no? Donde está documentada la variación. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta entrada es de un fenómeno, ¿no? Que ya, bueno, ya tiene que ver directamente con la variación, pero si, por ejemplo, no sé, tomáramos la negación, pues en el glosario tendríamos una caracterización general de cómo funciona la negación en la lengua española, ¿no? Podríamos llamar pues una variante no marcada o bueno, se puede escoger otro término, pero es una descripción más general. Y entonces, cuando accediéramos a fichas relacionadas, una vez ya conocemos cómo funciona la negación, pues podemos ver cómo varía en las diferentes áreas dialectales. Bueno, la decisión de hacer un glosario fue precisamente para llegar a un público quizá no tan especializado, ¿no? Sino que esta herramienta pues, también pueda ser de utilidad para estudiantes de diferentes niveles, o cualquier persona que esté interesada en la lengua y que quizá no tenga una formación en lingüística especializada. Bueno, visto el glosario, el otro pilar que comentaba es el banco de referencias bibliográficas. Aquí tenéis también un ejemplo de cómo lo podemos ver en la web. Como podéis comprobar, también tenemos muchos campos distintos por el que podemos acceder a las diferentes obras.
quizá también lo importante es que normalmente solemos buscar estas referencias por autor o año, o incluso por obra, pero aquí pues también hemos hecho una clasificación en la que podemos buscar pues en qué área se centra tal obra o en qué temática, si es más bien pues sintáctica, morfológica, bueno, en niveles gramaticales, así que en este sentido puede ser una herramienta también muy útil. Sí que cabe decir que nosotros no tenemos estos materiales colgados en la web, sino que es simplemente una lista, ¿no?, para que el investigador pueda utilizarla, pero cuando sí que esa referencia está abierta al público en la web de la revista, por ejemplo, pues sí que añadimos el link para que pueda accederse de forma fácil. Entonces pasamos ahora a lo que sí que es el cuerpo principal del Atlas, que como ya he dicho son las fichas. Por un lado contamos con algunos datos, ¿no?, con ejemplos que además incluyen glosa y traducción al inglés. Entonces, como he dicho, nuestro objetivo no es hacer una recogida exhaustiva de muchísimos ejemplos, sino de seleccionar aquellos ejemplos que nos parecen más relevantes, pues porque ejemplifican alguno de los aspectos de ese fenómeno o ejemplifican bueno, la variedad en la que se encuentra, ¿no? Entonces, también, como es natural, tendremos la expresión gráfica, digamos, del fenómeno en un mapa, y también, si es relevante, podemos añadir comentarios sobre otros factores sociolingüísticos, de lenguas en contacto, si está presente en otras lenguas, etc. Luego tenemos una descripción gramatical. En esta sección pretendemos hacer una descripción lo más sencilla posible, como decía, para llegar a todo tipo de usuarios. En esta sección también incluimos las referencias de la base de datos, algunos datos puntuales de diacronía, no hablaré mucho sobre esto porque es la charla que viene a continuación, y las etiquetas que nos permiten buscar. Y finalmente, en la sección de comentarios sí que accedemos a información más especializada que quizá esté reservada para bueno, lingüistas o estudiosos que estén más versados en este tema. Entonces, serían ejemplos de mapas donde tenemos pues, bueno, una distribución, por ejemplo, muy general, ¿no?, que se da en varios países, una distribución un poco más concreta, ¿no?, por ejemplo, aquí sería un fenómeno que se da en Cuba, y finalmente una distribución mucho más concreta en la que podemos seleccionar enclaves donde se da ese fenómeno. Este sería un ejemplo de ficha. No querría pararme mucho porque prefiero luego entrar en la web y que lo veáis un momento bueno, en directo. Bueno, estos son ejemplos, ¿no?, de las secciones que he ido comentando. Y como veis, en la sección ontología es la que contiene las etiquetas que describen ese fenómeno. Entonces, ¿por qué me interesa pararme aquí? Bueno, la ontología se desarrolló para que al crear las fichas haya un criterio unificado, pero para que también se pueda buscar de forma bastante fácil. La idea es, bueno, para poner un ejemplo, es que en este caso, aunque este ejemplo contiene, pues, no sé, muchas categorías gramaticales, por ejemplo, sustantivos, si estos no son relevantes para el fenómeno de variación, no los etiquetaremos. En este caso estamos ejemplificando un caso en el que, bueno, es como en inglés, ¿no?, que podemos dejar la preposición al final, por tanto no nos interesará etiquetar, o si no es relevante, por ejemplo, tampoco que es una oración interrogativa, ¿vale? Este simplemente es un ejemplo, entre otros. Entonces, en la ontología solo etiquetaremos esos campos relevantes, ¿no? Este caso, preposición, subordinada y el fenómeno abandono de preposición. Bueno, esto es relevante porque entonces, al hacer la búsqueda, lo que me gustaría recomendar al usuario es que utilice pues, la herramienta de la ontología, en la que puede ver todas las etiquetas que nosotros usamos para clasificar los fenómenos, porque puede ser que si busca una palabra, esta no le dé resultados simplemente porque no tenemos ningún ejemplo con esa palabra en concreto, ¿de acuerdo? En este caso, pues, no sé, podría buscar a lo mejor otra preposición, la preposición con, y que no llegue a esta ficha. Es porque es mejor buscar preposición que no un ejemplo léxico.
Este sería, por ejemplo, el resultado de buscar una partícula interrogativa, ¿no? Y tenemos diferentes fichas. Entonces, lo que también quería pararme un momento es a explicar cómo decidimos qué va en una ficha. He escogido este ejemplo, el del uso de qué tan, ¿no? como cuantificador, que es propio de diferentes dialectos americanos. Como veis en la descripción, en la gramática, se explica que puede aparecer seguido de adjetivo o también de adverbio. Entonces, en este caso, como no tenemos una evidencia o al menos no está recogido en la bibliografía que hemos consultado, que en un dialecto X utilicen qué tan con adjetivo y en un dialecto Y se dé qué tan con adverbio, se decide ponerlo todo en la misma ficha y utilizar el campo de datos para ejemplificar los distintos contextos no gramaticales. Sin embargo, si en algún momento, mediante más estudio o consultando más referencias, tenemos una distribución más refinada de este fenómeno, pues entonces quizá decidiríamos separarlo en dos fichas en la que se vea bien la distribución. Por tanto, la distribución siempre, siendo un atlas, ¿no? Nos pareció la forma más coherente de clasificar los fenómenos, aunque bueno, hay que decir que no siempre es fácil. Entonces, finalmente, para acabar mi intervención, quería mencionar el proyecto. Bueno, perdón, que se me ha escapado. Quería primero mostrar una ficha, si os parece bien. Espero que se vea bien. En este caso, bueno, aquí tenemos Asines 107, pero bueno, esto no es ningún código que interese al usuario, es simplemente una forma de organizar la web. Entonces, a mano izquierda tenemos toda la información gramatical y a la derecha la información perteneciente a la distribución. En este caso, tenemos un fenómeno que se ha documentado en Costa Rica. Debajo del mapa tenemos comentarios un poco más específicos, ¿no? En los que se pueden pues, apuntar más información. También contamos con la información sobre el registro y que está presente en otras lenguas. Si pasamos a la parte de información más gramatical, como ya he comentado, tenemos una sección donde tenemos más datos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de... Es un fenómeno de enclisis, ¿no? Entonces, en el ejemplo tenemos el enclítico C, y entonces quizá el usuario puede pensar que es un fenómeno que solo se da con este eclítico. En los datos comprobamos que no. Tenemos ejemplos con los, nos, etc. Y como veis, se han extraído pues, tanto de la nueva gramática como de un artículo más especializado. A continuación, contamos con una caracterización. Luego, un link a la bibliografía, como os comentaba antes. Aquí si hacemos clic, vamos al artículo, ¿no? Del que se ha extraído este dato. Bueno, para buscar siempre es más recomendable utilizar diferentes paquetes, aunque sea un poco más costoso, porque bueno, el servidor de momento no es lo potente que nos gustaría. Y bueno, este proyecto de Twitter también ha dado sus frutos, ¿no? Y nos ha servido a nosotros para enriquecer algunas de las fichas y bueno, es un proceso que irá mejorándose y bueno, y también para nuestra propia investigación, así que bueno, esperamos que pueda ser útil para muchos otros investigadores. Y, disculpad, pues paso la palabra a Cristina, que os explicará cuáles son los nuevos horizontes que tenemos en mente para el proyecto. Vale. Ya está bien compartida de nuevo. Sí, se ve bien, sí. Vale, perfecto. Pues como he comentado antes, en esta segunda parte de mi intervención iba a comentar un poco los nuevos horizontes que tenemos a la vista, ¿no? Esos proyectos y trabajos en los que estamos desarrollando actualmente, sobre todo de cara al futuro. Algunos aspectos que comentaré ahora todavía no son, digamos, visibles para el público porque seguimos trabajando en ellos o están en una fase muy incipiente, otros sí que se están desarrollando actualmente y desde hace un tiempo, pero bueno, todos aquellos que todavía no lo están, pues esperamos que lo estén en un periodo breve de tiempo. Los 4 puntos que queremos desarrollar o seguir desarrollando
en relación con el ASINES tienen que ver con estos aspectos, la cuestión de lenguas en contacto, el trabajo de campo, los corpus y la diacronía. ¿Vale? Voy a explicar un poquito uno por uno lo que queremos hacer con cada cuestión. Lo relacionado con las lenguas en contacto no es un interés que surja ahora, todo lo contrario, desde hace tiempo se ha venido focalizando en esta cuestión por el interés per se que tiene esto, ¿no? Todos sabemos que los enclaves en los que a lo mejor tienen lenguas de contacto o bien porque se hablan dos lenguas o están en un terreno fronterizo con varias lenguas alrededor, son de un especial interés para los especialistas porque tienen siempre mayor fenomenología, ¿no? De esta manera, ya el año pasado se hicieron unas jornadas sobre este tema, la gramática y variación, el español en contacto con otras lenguas. Estas son, bueno, unas imágenes de aquel día y, como digo, es un tema en el que siempre se intenta trabajar e investigar. Y de esta manera, la semana que viene, siguiendo con este interés y este tema, tendrá lugar el cuarto encuentro de dialectos del español, donde precisamente 2 mesas redondas tienen que ver con esta cuestión. El martes 16 hay una mesa redonda de variación en zonas de contacto y el miércoles 17 también hay una mesa de fenómenos de contacto, en concreto los verbos copulativos y la evidencialidad. Por tanto, como digo, es un tema que siempre se está desarrollando. La siguiente cuestión tiene que ver con la diacronía y, como sucedía con las lenguas en contacto, tampoco es algo que surja ahora, ¿no? Ya el año pasado también hubo unas jornadas de sintaxis diacrónica. Lo que sí que es verdad que este es un tema que cada vez se quiere ampliar un poquito más. No me voy a detener demasiado en esto. La charla que viene a continuación de la profesora Cristina Buenafuentes versa precisamente sobre esto, pero sí que me parece útil dar un par de datos, más que nada para justificar el hecho de que la diacronía sea una cuestión que tenemos pendiente y que queremos ampliar, ¿no? Actualmente este es el aspecto que tiene una ficha en el ASINES y que puede visitar un usuario, como además Irene ha explicado hace un momentito muy detenidamente. Entonces, como se puede observar, la única mención que hay a la diacronía del fenómeno y del español es esto, el apartado de presencia en otros estadios del español, donde aparece una etapa del español diacrónico en la que también sucedía el fenómeno, en este caso español medieval, y todos los siglos que ocupaban ese periodo sin tampoco concretar más. Nosotras, a la hora de realizar una ficha, las únicas opciones que tenemos en cuanto a la diacronía son estas 3. Entonces, como explicará Cristina ahora mejor, pues seguramente no es suficiente para informarnos sobre la presencia diacrónica. ¿Qué sucede? Que bien es cierto que el interés, digamos, principal u original de las SINES no era la diacronía, sino que era simplemente, como hemos comentado al principio, documentar la variación sintáctica del español. Pero bueno, sí que últimamente queremos llevar a cabo una serie de recursos que enriquezcan y amplíen la herramienta, y por este motivo se está llevando a cabo el DIASINES, el Atlas Sintáctico del Español Diacrónico. Retrocedo un segundo para, además de la diacronía, señalar otros aspectos que ahora también tenemos en cuenta en las fichas. Son un poco más de corte sociolingüístico, pero que también nos ayudan a centrarnos un poquito en el fenómeno y a representarlo de mejor forma. Es lo que tiene que ver con el registro. Intentamos, siempre que tengamos la información, señalar si el fenómeno, pertenece al registro formal o al registro coloquial. Y luego, además, también ponemos, igual si tenemos la información, si dicho fenómeno está relacionado con un contacto con otras lenguas, ¿no? Según un poco la región en la que aparezca. Además de esto, también queremos tener y crear vínculos con otros corpus. Nuestra idea es que haya un acceso directo a otras webs, atlas o corpus de otros grupos de trabajo desde el ASINES. De esta manera,
todos podríamos nutrirnos del trabajo de los otros y toda la información estaría unificada en un mismo portal, lo cual facilitaría mucho el trabajo a los investigadores o a las personas interesadas, ya que, bueno, pues siempre es más fácil que toda la información esté compilada en una web en lugar de consultar varias. Nuestra idea es que toda la información sobre un determinado fenómeno aparezca en las fichas de las CINES, luego explicaré más visualmente qué idea tenemos en la cabeza, de tal manera que si una persona está interesada en un determinado fenómeno, en la ficha de las CINES no solo aparezca la información que hayamos puesto nosotras, sino que también haya ese enlace directo a las páginas web específicas de mapas, entrevistas, corpus o lo que sea de ese determinado fenómeno. Un primer vínculo que está, bueno, no está creado, pero sí que es lo primero que vamos a empezar a hacer, es con el grupo de gramática y variación lingüística de la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo GRAVA, que está dirigido por la profesora Ángeles Carrasco. En este grupo, bueno, cuya información, por cierto, suben a este apartado, a variación gramatical en las tablas de Castilla-La Mancha. En este grupo, los compañeros van a distintos enclaves o distintas regiones, pueblos de la comunidad y realizan entrevistas a los informantes. Y por tanto, la información que suben al portal web son dos documentos. Por un lado, la transcripción de esa entrevista y luego un informe de los fenómenos que han aparecido en cada entrevista. Entonces, ¿qué sucede? Que con esto que nosotros estamos proponiendo, en este caso la información de Castilla-La Mancha podría enriquecer toda la información que tenemos de las CINES, porque es un trabajo mucho más concreto y por tanto siempre será un poco más detallado. Entonces nuestra idea, por ejemplo, en los fenómenos de, pues no sé, de loísmo, laísmo y leísmo, que son tres de los que más aparecen en esta zona según han recogido los especialistas, en la ficha, por ejemplo, de loísmo podría haber un enlace directo a la entrevista en cuestión de este grupo para así enriquecer y tener más información sobre el fenómeno. Y asimismo, cuando todo el territorio, digamos, en este caso también de Castilla-La Mancha, esté completado, podríamos disponer también en este portal web de una especie de microatlas, ¿no? Como por ejemplo tenemos en el ADIVA. Por tanto, bueno, animamos también a que si hay algún grupo, alguna persona investigadora que está trabajando sobre alguna de estas cuestiones, pues se puede poner en contacto si quiere, luego facilitaremos el email. Bueno, esto es un mapa de las zonas dialectales de Castilla-La Mancha, a modo de curiosidad. Otra colaboración que desde luego sería muy enriquecedora es la que tiene que ver con el COSER, el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural. Bueno, no creo que este trabajo necesite presentación, además Irene ya lo ha mencionado como una de las fuentes de las CINES. Todos o casi todos sabemos la recogida de datos tan inmensa que hay en este trabajo, ¿no? con entrevistas por toda la geografía española y bueno, sabemos que muchas investigaciones se han nutrido de estos datos. Entonces creemos que tener un acceso directo al COSER también desde las fichas de las CINES sería muy enriquecedor para todos los fenómenos que nosotros tenemos en cuenta. De hecho, ahora mismo ya en algunas fichas de las CINES hay información que proviene del COSER y que, por supuesto, está citado, ¿no? Como es este caso. Entonces, creemos que sería muy útil y desde luego muy fácil para el usuario que hubiese aquí además un botoncito, un enlace que llevase directamente a la entrevista en concreto en la que aparece este fenómeno o al mapa o a lo que fuese en cada ocasión. Voy a decir ahora brevemente qué tenemos pensado sobre esta cuestión. Esto, bueno, es una ficha, como ya lo sabréis, que como vemos aparece, bueno, pues el ejemplo con su glosa, su referencia a la nueva gramática, y aquí aparece la descripción gramatical, como ha comentado Irene. Entonces, nuestra idea es que aquí, en la sección o bien de la bibliografía o en otra sección, eso ahora mismo es lo de menos,
apareciese un botoncito, si puede ser con el icono del grupo, ¿no? Pero bueno, las cuestiones informáticas habría que verlas, o bien un botón con el logo o un enlace o un link que llevase, como digo, directamente a ese archivo en cuestión, o sea, es decir, no a la página general del grupo, sino a la entrevista en cuestión o al mapa en cuestión, y creemos que sería muchísimo más fácil y por tanto sería un apartado más de esta descripción gramatical. Además, como ha comentado Irene, si hacemos clic en las obras de la bibliografía, ya nos lleva directamente al portal o al lugar web donde está esa referencia. Por tanto, sería una forma más de aportar información al usuario y además sería coherente con, por ejemplo, esta función bibliográfica. Después os vamos a hablar un segundito de la base de datos del Gatchesare. Bueno, seguramente no se pronunciará así, si hay alguna persona de Euskadi que me perdone. Esto no es del todo una colaboración, sino que es un trabajo que quizás querríamos, bueno, imitar, ¿no? O estamos pensando inspirarnos. Es un trabajo que están llevando a cabo los compañeros de la Universidad del País Vasco, el Centro de Investigación Iker en Bayona y la Universidad de Navarra, y lo que quieren hacer es un estudio piloto sobre el papel relevante de las redes sociales en los jóvenes de contextos multilingües, sobre todo, bueno, en contextos castellano-euskera, puede que en algunas zonas también francés. Lo que ellos están llevando a cabo es una extracción de datos de redes sociales, en concreto ellos se centran en Facebook e Instagram. Nosotros, como sabéis, también pensamos que las redes sociales son una fuente de información muy interesante porque permite obtener de una forma sencilla mucha información, y aparte es un habla casi espontánea. Entonces, bueno, ellos obtienen estos datos de los estudiantes previo acuerdo y garantización de anonimato. Nosotros quizás estaríamos pensando incluso incluir WhatsApp en el corpus, pero bueno, todo se verá. Y después todos los datos que ellos obtienen los suben al Gatchesare, que es la plataforma de consulta, ¿no? Que Gatches es joven y Sare red. Y por último, simplemente les recordamos que las SINES es también una herramienta que se puede utilizar en las aulas de secundaria y bachillerato. Bueno, aquí aporto unas imágenes de una charla que hicieron las compañeras sobre esta cuestión precisamente. Entonces, bueno, animamos a que si hay alguna profesora o profesor de secundaria, pues que intente introducir esta herramienta en clase, porque puede ser interesante y no tiene por qué ser algo especializado. Pues bien, por nuestra parte esto era todo. Esperamos que hayáis encontrado interesante el Asines. Como sabéis, bueno, disponéis de toda la información en la página web, y mientras pues nosotros intentamos, como he dicho, ampliar y enriquecer esta herramienta con nuevos apartados, incluyendo también nuevos fenómenos. Así que, bueno, animamos una vez más a que si hay algún especialista, algún grupo que está trabajando algún fenómeno en concreto o alguna zona en concreto, pues si quiere, esto es nuestro email, también por si nos ve alguien a posteriori que no esté ahora en el directo, este es nuestro Twitter y se puede poner en contacto con nosotros. Y bueno, la variación sintáctica española desde luego es muy rica, y por tanto cuantas más personas las investiguen, ¿no? Pues podremos entre todos crear un reflejo más fiel de todos los fenómenos que existen. Muchas gracias. De acuerdo, gracias Irene y Cristina por esta charla tan interesante y completa. Hemos tenido algún problema técnico, en algunos instantes se ha cortado la transmisión de YouTube, pero luego lo editaremos porque estamos grabando también la charla a través de la plataforma que utilizamos para retransmitir nosotros, los organizadores. Como vamos un poco justos de tiempo, lo que he planteado en el chat de YouTube es que se planteen las preguntas en el chat, tanto de la charla que acabáis de dar como de la siguiente, y que luego hagamos una especie de síntesis de preguntas después de la charla de Cristina Buenafuentes, que es la que va ahora y a la que creo que debemos dar paso, porque si no, no le dará tiempo. Además, ella tiene clase después. Entonces, doy paso a la profesora Cristina Buenafuentes, que presentará la charla Diasines, diacronía en el habla sintáctico del español. Gracias, Cristina. Gracias, Ángel. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas.
Mi intervención va a girar en torno a un proyecto que estamos desarrollando dentro del grupo IALA y que está claramente vinculado con el Atlas Sintáctico del Español, con el ASINES, que acaban de presentar mis compañeras. Y como decía, es un proyecto que está en marcha, es decir, no es una realidad todavía, no es una realidad como lo es el ASINES. Y por tanto, bueno, pues lo que voy a presentar hoy aquí son una serie de líneas de actuación que hemos pensado que pueden constituir las bases metodológicas para la construcción de esta herramienta que hemos denominado el DIASINES y que en realidad no deja de ser pues, la vertiente histórica, diacrónica del Atlas Sintáctico del Español. Por tanto, cualquier comentario o sugerencia que nos puedan hacer pues será muy bienvenida. Es un proyecto en el que llevamos pensando bastantes años, como después trata de mostrar, pero como decía, todavía no es una realidad. Antes de ver un poquito cuáles son los objetivos de esta presentación, simplemente quería comentar cuál ha sido el origen, ¿no?, del DIASINES. Como decía, partimos del Atlas Sintáctico del Español y el DIASINES nace pues, de la idea de ampliar la cobertura empírica que tiene el Atlas con la incorporación de la vertiente diacrónica, de la información de carácter histórico. Esto es así porque se considera que pues un determinado fenómeno de variación sintáctica en sincronía puede ser mejor descrito o mejor entendido si se conocen los datos históricos, es decir, si se conoce la evolución que ha experimentado ese fenómeno a lo largo del tiempo. En este sentido, esto también podría contribuir a la mejora del conocimiento de la variación lingüística porque se está comparando diferentes estadios de una misma lengua y, en definitiva, profundizar en la dialectología histórica del español. En estos momentos, el equipo de trabajo que está un poco empujando este proyecto es el que aparece en la diapositiva, ¿no? Está constituido por el profesor Bruno Camus, de la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor Javier Rodríguez Molina, de la Universidad de Granada, el profesor Álvaro Octavio de Toledo, de la Universidad Autónoma de Madrid, y los profesores Carlos Sánchez Lancis y yo misma de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, voy a aprovechar esta plataforma para poder pedir colaboración de todo aquel que esté interesado en participar en este proyecto, pues será también muy bienvenido. Bueno, una vez presentado así en líneas generales de dónde nace el proyecto y quiénes estamos trabajando en él, voy a centrarme en los objetivos que persigo en esta intervención. En primer lugar, voy a intentar desarrollar una revisión de la información que en la actualidad proporciona el ASINES de tipo diacrónico, porque como mis compañeras, el ASINES proporciona información diacrónica, pero lógicamente no era el objetivo fundamental, ¿no?, del ASINES proporcionarla y por tanto habría que revisarla, que mejorarla, como voy a tratar de mostrar en esta intervención. En segundo lugar, establecer unas pautas metodológicas para esta mejora y complementación de la información diacrónica que ahora todavía consta en el ASINES y también pues, añadir información de manera que todo ello pueda nutrir, ¿no?, lo que hemos denominado el DIASINES y se pueda implementar para construir esta herramienta. Y finalmente, pues voy a intentar al final proporcionar pues, cómo podría ser esa ficha de alguna manera de información diacrónica y de alguna manera sirva de modelo para otras fichas y eso vaya nutriendo finalmente esta herramienta que se llama DIASINES. Por tanto, voy a empezar por el primero de estos objetivos, que es esa revisión bastante rápida de la información diacrónica del ASINES. Como han señalado también Irene y Cristina, el ASINES proporciona información diacrónica en relación a la periodización de los fenómenos que atesora el Atlas, ¿no? Y esa periodización está estructurada en 3 periodos, es decir, la periodización que se realiza se basa exclusivamente en estos 3 periodos, el español medieval del siglo XI al siglo XV, el español clásico del siglo XVI al XVII y el español contemporáneo del XVIII al XIX. Además, dentro del ámbito de la ontología, que también han explicado mis compañeras, hay un lugar en el que se indican ciertos procesos y 2 de esos procesos precisamente son no exclusivamente diacrónicos, pero sí especialmente utilizados en el ámbito de la diacronía, que son los procesos de gramaticalización y de lexicalización. De modo que cuando un fenómeno del Atlas presenta alguno de estos procesos, se señala bueno, pues que ha experimentado uno u otro, o los 2, si es que es el caso. Y finalmente,
Quisiera mencionar también en relación a la información diacrónica que la mayoría de los datos diacrónicos que en la actualidad tiene el ASINES proceden de una única fuente, que es la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia y la SALE del año 2009. Por tanto, toda información diacrónica que consta en el Atlas procede de esa fuente. Esta sería una ficha, ¿no?, de las INES, como ya han presentado mis compañeras. En este caso hace referencia al uso pronominal del cuantificador cada con relativo, cada que, con el significado de siempre que, ¿no? Bueno, pues como se puede observar, en el apartado de descripción gramatical aparece ese apartado específico de carácter diacrónico, que es la presencia en otros estadios del español, y el ASINES sitúa en el español medieval esta construcción. En el apartado de comentarios, como pueden observar, aparece información más detallada respecto a esta información diacrónica y, en este caso, como he señalado, procedente esa información de la nueva gramática, ¿no? Y se señala que en la lengua medieval se documentan usos pronominales de este cuantificador. Una cosa muy interesante respecto a la información diacrónica que proporciona el ASINES es que a partir de la periodización, es decir, a partir del periodo temporal de un determinado fenómeno, se puede encontrar todos los fenómenos que están documentados según el ASINES en el mismo periodo. Es decir, que si yo ahora clicase encima de español medieval, me daría una lista de todos los fenómenos del Atlas que se sitúan también en español medieval. Por tanto, esta información está hipervinculada. Sin embargo, una cosa que se debería mejorar es que en algunas ocasiones, a pesar de incluir la información de carácter diacrónico y en concreto relacionada con la periodización en el apartado de descripción gramatical, el desarrollo de esa información diacrónica aparece en otro lugar diferente de la ficha. Por ejemplo, en este caso tenemos la información diacrónica en el apartado de distribución, cuando antes hemos visto que aparecía en el apartado comentarios, ¿no? Como pueden observar, pues se indica en ese apartado que es muy poco frecuente en el español de hoy, que se documenta en la lengua medieval, en la clásica, y no consigo ver lo que pone a continuación, espero que ustedes sí, porque me aparece el banner de la sesión de Teams y no puedo verlo, pero bueno, aparece ahí un poco la información diacrónica explícita, ¿no? Cuando en el otro caso que hemos visto aparecía en otro lugar diferente. Respecto a los procesos de gramaticalización y lexicalización, esta ficha, por ejemplo, tiene esa información, como pueden observar, en el apartado de descripción gramatical, en concreto en un apartado que se llama ontología, pero no aparece más información relacionada con ese aspecto, ¿no? Y en el apartado comentarios, bueno, pues se señala que este fenómeno ya era conocido en la lengua clásica, ¿de acuerdo? Pero no se da más información más allá de señalar que se ha producido un proceso de gramaticalización. Otra de las cuestiones que ponen de relevancia, ¿no?, el hecho de que aparezca la información diacrónica y que esa información diacrónica beba exclusivamente de la nueva gramática, es que en muchas ocasiones la nueva gramática no es precisa en la información histórica, algo que es totalmente lógico, puesto que la nueva gramática no es una obra diacrónica. Por tanto, es normal, ¿no?, que haya bueno, pues esta falta de precisión, ¿no? No es el objetivo fundamental. En ese caso, en el ASINES, bueno, cuando la interpretación de esa información histórica pues, no es demasiado precisa, se opta por incluir los 3 periodos en los que se divide, ¿no?, la periodización en el Atlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ahora tienen en la pantalla, ¿no?, el uso de los verbos de percepción con un significado intencional, como por ejemplo el verbo mirar, pues se indica que está en todos los estadios del español, pero en la nueva gramática señala que se usaba muy frecuentemente, creo que pone en la lengua antigua. Disculpen, pero es que no me deja ver, Teams no me deja ver lo que pone, entonces no consigo verlo, pero diría que era en la lengua antigua, si no recuerdo mal. Claro, ¿qué entiende la nueva gramática por lengua antigua? ¿Se refiere exclusivamente al español medieval? ¿Incluiría el español del siglo de oro? Bueno, pues en ese caso, como la interpretación la ha hecho la persona que ha realizado la ficha, ha considerado conveniente incluir los 3 periodos. En más casos tenemos un poco la misma falta de imprecisión, ¿no? Por ejemplo, señala la nueva gramática para el uso del futuro con adverbios relativos temporales que bueno, pues en la actualidad apenas hay casos,
a diferencia de lo que era habitual en el español de otras épocas. Es decir, cómo interpretamos esta información de carácter diacrónico, qué se entiende por el español de otras épocas, qué siglos abarca, qué periodos abarca. Bueno, pues ante ese caso pues, se ha decidido incluir los 3 periodos en los que se dividía la periodización en el atlas, ¿no? Y eso sucede en bastantes casos, ¿no? Como hay aquí, ¿no? Pues cuando se habla de etapas posteriores, que se entiende, o que se entiende por el español renacentista, por el español preclásico o por la lengua literaria contemporánea. Es decir, que lógicamente el que una fuente como la nueva gramática hace que determinados casos sean imprecisos si lo que se quiere es ser, pues, afinar, ¿no? Afinar la evolución histórica de determinados fenómenos. Por tanto, vemos a partir de esta revisión de la información diacrónica que hay que complementar esta información, hay que mejorar ciertos aspectos y también cabría añadir ciertas informaciones. Si lo que queremos es construir una herramienta al mismo nivel del ASINES, pero en su vertiente histórica. Por tanto, a continuación voy a tratar de establecer esas pautas metodológicas que puedan, de alguna manera, pues, realizar estas tres acciones, ¿no? Mejorar, complementar y añadir información de carácter diacrónico para construir el DIASINES. ¿Qué información podemos mejorar del DIASINES según lo que se ha visto? Pues primero consideramos que la información diacrónica debería tener un lugar específico dentro de la ficha. No quiero decir con esto que tengamos que hacer una cosa distinta del ASINES, sino que cuando un usuario consulte el ASINES tenga dentro de la ficha un apartado dedicado a la diacronía. Además, creemos que la periodización debe ser afinada, lógicamente, y para ello pues deberíamos servirnos de otras fuentes, como luego señalaré, más concretas, ¿no? Y más destinadas o de corte claramente diacrónico, que nos permitan obtener información mucho más precisa de la evolución de determinados fenómenos. Si queremos aprovechar las informaciones diacrónicas que proporciona la nueva gramática, que de hecho son muy ricas, pero a veces poco precisas, como hemos visto, pues deberían desarrollarse unas pautas para interpretarlas. Es decir, si cuando la nueva gramática dice lengua antigua, ¿qué es lo que debemos trasladar en el atlas? O cuando hablamos del español preclásico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que así todas las fichas que tengan esa información pues tengan la misma periodización y no sea tan amplia como poner los 3 periodos temporales en los que dividimos pues la periodización en el atlas, ¿no? Y luego creemos que también sería conveniente explicitar cómo se llevan a cabo los procesos de gramaticalización y de lexicalización de aquellos fenómenos que experimenten uno o ambos de estos 2 fenómenos. ¿Qué información se podría complementar en el de las ASINES, ¿no? en cuanto a la diacronía? Una cuestión que sería relevante sería pues, meternos en una especie de, de zona pantanosa, que es la periodización del español de América. Es decir, hemos hecho una periodización que es bastante general y que intenta aunar el español europeo con el español americano, cuando las realidades son totalmente diferentes y las realidades de la evolución lingüística también. Pero claro, esto es un problema bastante importante, como señalaba, porque, y he querido resumir aquí en esta tabla precisamente esta problemática, todos los acercamientos hacia una periodización del español americano, que están resumidas en esta tabla las más relevantes, pues no coinciden en la periodización del español de América. Y los periodos temporales, como pueden observar, van desde el establecimiento de 2 periodos hasta el establecimiento de 7 fases. Es decir, que de alguna manera pues no existe un consenso en este ámbito y por tanto sería algo que se tendría que explorar y de alguna manera pues consensuar, ¿no? Para poderlo aplicar en una herramienta como la que aquí queremos construir, ¿no? Esto se debe pues a las continuas pugnas que hay entre, a la hora de hacer periodizaciones en general y en el español no americano en particular. Por ejemplo, pues si basar las periodizaciones en criterios externos o en criterios internos. Por ejemplo, en el español de América, estas periodizaciones que acabo de mostrar, pues mayoritariamente se basan en criterios externos. Además, la mayoría de periodizaciones que hay se basan o no ponen el foco en la morfosintaxis, mayoritariamente tienen en cuenta cuestiones de carácter fónico.
Y en el caso particular del español americano, pues hay una clara pugna entre si hay que hacer una periodización global, es decir, de todo el español de América, o bien local, es decir, por dominios lingüísticos, ¿no? Bueno, pues en el caso del DIASINES, quizás pues lo más práctico sería contar con una periodización general, al igual que se hace para el español europeo, pero bueno, cabría también trabajar en esta línea y ver si esto es posible implementarlo en esta herramienta que queremos desarrollar. Respecto a los procesos, hemos señalado que sería necesario pues precisar un poquito más, ¿no? Porque en determinados fenómenos se dice, ¿no? Se indica que se ha producido un proceso de gramaticalización y de lexicalización. De hecho, bueno, se ha avanzado mucho porque son dos modelos teóricos que están bastante en auge en los estudios diacrónicos y por tanto se ha avanzado mucho en esta línea y de modo que podíamos recoger de esos trabajos, de ese avance teórico, pues ciertos indicios, ¿no? Que indicarían pues que una unidad se ha gramaticalizado o se ha lexicalizado. Aquí he querido hacer un esquema resumen de los indicios que la bibliografía suele proporcionar para indicar que una unidad está siendo gramaticalizada o lexicalizada. Bueno, pues sería cuestión de partir, ¿no? de estos indicios para poder explicar pues que realmente se ha producido una gramaticalización o una lexicalización cuando así se produzca, ¿no? Obviamente esto no quiero decir que se deba proporcionar ya en un nivel básico de información diacrónica, sino que sería ya para un nivel más especializado, como después voy a tratar de demostrar cuando explique cómo puede ser la ficha del DIASINES. Bueno, estos serían los indicios de gramaticalización y a continuación aparecen los de lexicalización. Y finalmente es bastante necesario, como ya he señalado, que se tomen datos de otras fuentes, de estudios especializados para determinados fenómenos que sean realizados desde la perspectiva diacrónica, de gramáticas históricas, de sintaxis históricas, es decir, de alguna manera de fuentes que tengan un marcado corte histórico, ¿no? Y para finalizar, ¿qué información habría que añadir en el DIASINES, ¿no? Para que realmente fuera una herramienta que estuviera al nivel que ahora mismo está el ASINES, pero desde la perspectiva histórica? Bueno, pues aquí hay dos niveles también, ¿no? Un nivel de informaciones que creo que podrían ser viables en un estadio bastante inicial de la herramienta. Y luego hay como la carta a los Reyes Magos, es decir, informaciones que sería genial que tuviera el DIASINES, pero que en un primer estadio del avance de la herramienta pues quizás no sea posible, sino que deberían desarrollarse en un futuro, pues esperemos que no muy lejano, pero sería como en una segunda o tercera fase del desarrollo de la herramienta. En primer lugar, pues quizás sería interesante que el DIASINES proporcionara una especie de fotografía de la situación lingüística de la península ibérica y de América, pero desde la perspectiva histórica. Es decir, que a partir de los datos que incorporemos en relación a las diferentes lenguas y variedades del español desde la perspectiva histórica, se pudiera realizar un mapa lingüístico, ¿no? Al estilo de, por ejemplo, el árbol de lenguas que se realizó para la informatización del Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de Joan Coromines y José Antonio Pascual. He puesto aquí un pantallazo donde no está todo el árbol porque no cabía, pero un poco para que se vea qué tipo de idea, ¿no? Se podría también pedir, ¿no? Del propio DIASINES, ¿no? Donde hay una relación entre las lenguas, entre las variedades de tipo genético, también de tipo contacto de lenguas, etcétera, ¿no? Y esto sería posible hacerlo cuando ya el DIASINES esté bastante avanzado y se puedan establecer estas relaciones entre variedades, ¿no? Creo que sería interesante que eso se pudiera extraer del DIASINES también, ¿no? Asimismo, también sería interesante ver o que proporcionara el DIASINES incidencia sobre la tipología textual, sobre lo que se llaman tradiciones discursivas, que es un ámbito
que ha tenido bastante auge en los últimos años y en los que se ha demostrado precisamente que los procesos de cambio lingüístico suelen surgir en algunos casos dentro de ciertas tradiciones discursivas y a partir de esas tradiciones discursivas se extienden a otros ámbitos discursivos, ¿no? Esto también sería interesante que en un nivel avanzado de la herramienta se pudiera extraer. Y finalmente, algo que sí que creemos que es posible proporcionar en este nivel más inicial sería como una serie de patrones de evolución, ¿no? Que de alguna manera mostraran ese continuum que existe espaciotemporal en los fenómenos y que de alguna manera conectaría, ¿no? La información del diasines con la información que proporciona el asines, ¿no? En este sentido, podríamos conceder como una serie de patrones en los que el usuario de la herramienta pudiera ver de un solo vistazo qué ha pasado desde esta perspectiva evolutiva y por qué tenemos el resultado actual que tenemos, ¿no? En esta línea, pues hemos pensado que podrían existir 4 patrones de evolución. Seguramente que cabría afinarlos en función de los fenómenos, también seguramente es posible que tengamos que añadir algún patrón más, esto dependerá de los fenómenos lógicamente, pero creemos que estos 4 ya abarcan bastante de los fenómenos que al menos a priori, ¿no? conocemos, ¿no? Y que están presentes en el asines, ¿no? El patrón conservador, el reduccionista, el de difusión y el innovador. Voy a explicarlos brevemente, decir un poco en qué consisten. El patrón conservador hace referencia a aquellos casos en los que tenemos un rasgo que estaba presente en una variedad del español en etapas anteriores y que, en la actualidad constituye un rasgo diferencial de la misma variedad. Es decir, que no ha habido ningún tipo de cambio desde etapas anteriores hasta la actualidad, ¿no? Y que simplemente ese rasgo dialectal se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo sucede con el neutro de materia. El rasgo reduccionista consistiría, por ejemplo, en un rasgo que era general en etapas anteriores del español y que con el paso del tiempo ha acabado siendo un rasgo diferencial dentro de una variedad determinada. Es decir, que de alguna manera ha reducido su ámbito de actuación, que ha pasado a estar ubicado en una variedad en concreto y, por tanto, ya no es general en todo el ámbito hispanohablante, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos pues, el uso del verbo tener en tiempos compuestos, que ahora actualmente es exclusivo del asturiano. La pauta de difusión o el patrón de difusión consistiría en un rasgo general también en el español de etapas anteriores y ha evolucionado este rasgo general a quedar distribuido de forma diferente, es decir, el fenómeno es general de español, está en todo el ámbito hispanohablante, pero tiene mayor difusión en una zona con respecto a otras zonas, ¿de acuerdo? De manera que tenemos como más vitalidad de ese fenómeno en una zona dialectal concreta respecto a otras, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el haber, ¿no? la pluralización del verbo haber en primera persona, ¿no? Que es mucho más frecuente en ciertas zonas de América que, por ejemplo, en el español europeo. Pero se dan casos en el español europeo también, aunque con menor vitalidad. Y finalmente el patrón innovador, refiere a aquellos casos en los que también tenemos un rasgo que era general en etapas anteriores del español y que ha evolucionado de la manera siguiente, es decir, ese rasgo general ha adquirido valores particulares en una variedad dialectal concreta, ¿vale? Por tanto, ese nuevo valor constituye un rasgo diferencial de esa variedad. Esto sucede, por ejemplo, con el uso del adverbio aspectual recién en zonas como, por ejemplo, en Chile, Río de la Plata o la zona andina, ¿no? En cambio, en el español europeo, por ejemplo, y en otras zonas de América, recién pues no tiene esos usos, ¿no? Como adverbio aspectual. Bueno, pues estas serían las 4 pautas, 4 patrones, ¿no? Que de alguna manera pues, se podrían incorporar, ¿no? En la ficha del diasines y creemos que, el usuario, ¿no? Quizás el más especializado pues lo entendería mejor que el usuario que no sea especialista, podría ver de un solo vistazo qué consiste cada uno de estos patrones y el fenómeno, pues cuál de ellos ha sufrido, ¿no? en la ficha. También sería muy necesario, también creemos que en un nivel bastante inicial, no avanzado, proporcionar ejemplos sobre la evolución histórica de determinados fenómenos
Ahora mismo no existen ejemplos en el ASINES de tipo diacrónico y si los hay procederán, me imagino, de la nueva gramática. Yo no los he sabido encontrar, quizás sí que los haya. En el turno de preguntas quizás mis compañeras puedan responder a esto. Yo no los he sabido encontrar, por tanto habría que incorporarlos y de hecho la ficha del DIASINES podría permitir incorporar estos ejemplos de forma más detallada. También sería muy importante incorporar la frecuencia o la vitalidad del fenómeno por periodo. Claro, en muchos casos poner español medieval es como prácticamente no decir nada, porque un fenómeno puede estar documentado en español medieval, pero puede tener diferente vitalidad en función del siglo, ¿no? Y entonces esto sería interesante, por no decir necesario, que lo proporcionara el DIASINES, para que realmente fuera una herramienta precisa en cuanto a lo diacrónico, ¿no? Y ya también como carta a los Reyes Magos, como sueño, no sé si inalcanzable, pero esperemos que sea alcanzable, pues estaría muy bien que pues el DIASINES proporcionara un cartografiado diacrónico del fenómeno, ¿no? El cartografiado, como ya hemos visto, sí que está en el ASINES y la idea sería trasladar esta misma idea al DIASINES, ¿no? El cartografiado así que más se parecería a la idea que tenemos es el que se realiza en el corpus CODEA. Bueno, pues esta imagen procede de este corpus y en este caso hemos puesto como ejemplo la forma Allende. Como se puede observar en la leyenda, pues se puede marcar el siglo en el que queremos que aparezca pues la documentación, ¿no? Y de esta manera pues se puede ver pues si amplía, ese fenómeno se amplía a lo largo de los siglos o si se reduce o si es igual en todos los siglos, ¿no? Bueno, pues algo parecido sería lo que quisiéramos que pudiera desprenderse también del DIASINES, ¿no? Que se pudiera hacer este tipo de cartografiado a nivel histórico. Bueno, ya para terminar voy a ir al último de los objetivos que me había planteado en esta charla y es el de proporcionar una propuesta de ficha para el DIASINES, es decir, un poco cómo poner en práctica, ¿no? Cómo materializar todas estas ideas, ¿no? Pues en el DIASINES, al menos en un estadio inicial, ¿de acuerdo? Es decir, que hay cosas que no voy a poder tratar de las que he comentado porque consideramos que ya requerirían que la herramienta estuviera un poco desarrollada. Bueno, pues primero, como hemos dicho, consideramos que debemos proporcionar un lugar específico de la ficha del ASINES para el DIASINES, ¿no? En este caso, pues añadiríamos pues, un bloque, ¿no? Como el bloque de distribución, el bloque de comentarios o el bloque de descripción gramatical o de datos, pues tendríamos otro bloque que sería el de información diacrónica o si, bueno, pues se pone DIASINES y la gente puede interpretar lo que es, pues pondríamos DIASINES, ¿de acuerdo? Entonces, esa ficha propia dentro del propio Atlas, pues tendría dos niveles de visualización, ¿de acuerdo? Un nivel básico y un nivel avanzado. ¿Qué información de nivel básico y proporcionaría el DIASINES? Bueno, pues en primer lugar, información sobre el origen y la presencia en otros estadios del español, es decir, un poquito de irnos hacia el latín en el caso de que sea necesario y luego señalar, como ven, los periodos del español en que se atestigua y pues, se podría indicar con unas flechas pues, qué vitalidad tiene el fenómeno en cada periodo. Si fuera por siglos, pues en cada siglo, ¿no? Se podría señalar español medieval, pero dentro del español medieval indicar en los siglos en los que tiene vitalidad o en los que no la tiene. En segundo lugar, pues si experimentan procesos de gramaticalización o desgramaticalización y lexicalización. En tercer lugar, ¿qué patrón evolutivo experimenta ese fenómeno según los 4 patrones que hemos presentado antes? El conservador, el reduccionista, el de difusión y el innovador. Y una cosa de la que no he mencionado, pero tendría también interés en este primer nivel, es la implicación que pueda haber de otras lenguas o dialectos o situaciones de contacto lingüístico. También se podría dar cuenta de este tipo de situaciones si son relevantes para la evolución histórica del fenómeno. En cuarto lugar, sí hay una incidencia del contexto discursivo, es decir, en muchas ocasiones el registro puede ser determinante también para la evolución de determinados fenómenos y en el caso de que se puedan incluir tradiciones discursivas, pues vendría bien también indicarlo en este apartado y finalmente los ejemplos. En la ficha de nivel especializado o nivel avanzado, pues lo que se haría sería pues realizar una descripción detallada de la evolución del fenómeno
Esta ficha de nivel especializado estaría muy relacionada con la de nivel inicial, de modo que estarían hipervinculadas. Entonces, el usuario simplemente clicando en un botón podría acceder a la información de nivel especializado que le interesase, ¿de acuerdo? Por tanto, por defecto, esta ficha de nivel especializado no aparecería, sino que aparecería si el usuario lo desea. Y si el usuario lo desea, lo que haría sería clicar encima de la información que quiere aumentar o que quiere profundizar, y en la ficha de nivel especializado se le marcaría de un color diferente pues, esa información ampliada, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a ver, les voy a poner un ejemplo para que se vea. He seleccionado dos fenómenos para poner un ejemplo de ficha. El primero es el de la pervivencia del futuro simple de subjuntivo. Este fenómeno lo he escogido porque es un fenómeno que tiene información diacrónica en el asines, y el otro fenómeno que he seleccionado lo he escogido porque no tiene información diacrónica en el asines. No sé, antes no sé si he dicho en el diasines, quería decir en el asines. Bueno, vamos al primer fenómeno, ¿no? Lo hemos buscado en el asines, la ficha que nos arroja la herramienta es la que tienen a continuación, y como pueden observar, pues este uso de este futuro pues se documenta o está presente en todas las etapas del español, desde el español medieval al español clásico y el español contemporáneo. En el apartado de distribución, lo he puesto así porque no me cabía, señala, ¿no?, la nueva gramática, y así lo indica el asines, ¿no?, que ha caído en desuso en la lengua oral de todas las áreas lingüísticas, con la excepción de algunos núcleos rurales de las Islas Canarias y de algunos países del área caribeña. Esta es la información que proporciona el asines. Luego, a continuación, tienen toda esta información también extraída de la nueva gramática, en la que se explica un poco los avatares, ¿no?, de tanto históricos como no históricos, de uso actual, de restricción a ciertas zonas, que proporciona la nueva gramática. Y como se puede observar, pues es bastante espeso y extenso. Bien, pues lo que proponemos como ficha diacrónica es lo que aparece ahora en la pantalla. Se trataría, por ejemplo, pues en el origen simplemente señalar que el tiempo, el futuro de subjuntivo no existía en latín. En cuanto a la presencia en otros estadios del español, se indicaría que está presente en todos los estadios, pero que la vitalidad no es la misma dentro de cada siglo. Como se puede observar entre paréntesis con las flechas, bueno, este sistema se podría mejorar, obviamente, y seguramente con la ayuda de los técnicos informáticos se puede hacer algo más sofisticado que lo que yo acabo de hacer aquí, pero bueno, es la idea que quería plantear, ¿no?, que aparte de poner español medieval, hay que señalar la vitalidad en cada siglo, porque si no, pues se pierde la precisión, ¿no?, de la evolución histórica del fenómeno, ¿no? Indicaríamos también los procesos de gramaticalización, el patrón evolutivo, que sería el reduccionista, y en el contexto discursivo, pues como aquí es pertinente porque hay restricciones en el uso de este fenómeno, pues añadiríamos esta información. En el caso de que no haya ningún tipo de relevancia de este criterio, no aparecería. Y finalmente los ejemplos. Como pueden observar, al lado de determinados ítems, ¿no?, de la ficha hay como un símbolo más, también se puede hacer algo más sofisticado, simplemente es la idea, ¿no? Pues el usuario clicando ¿no?, encima del símbolo, pues iría a la ficha de nivel avanzado, en la que se daría la información más detallada sobre el origen, sobre la periodización, sobre la gramaticalización, sobre las restricciones de uso, etc. Por ejemplo, ¿no?, en el caso del origen, pues clicaríamos encima del más y tendríamos toda la ficha de nivel avanzado, donde hay una descripción de la evolución del fenómeno, y se le marcaría en un color diferente ese apartado del origen del fenómeno en concreto, ¿no? Si vamos a la presencia en otros estadios del español, pues se le marcaría también el lugar en el que se explica la periodización del fenómeno. Si vamos a procesos de gramaticalización, pues iría al lugar en el que se señala por qué estamos ante un proceso de gramaticalización, y en las restricciones de uso exactamente lo mismo, y bueno, pues los ejemplos, se listarían los ejemplos que de alguna manera ilustran la evolución del fenómeno. En cuanto al otro aspecto, a la otra construcción que quería poner como ejemplo, es la del adverbio aspectual recién.
De nuevo, bueno, pues hemos consultado al Atlas y esta es la ficha del Atlas. En este caso no tenemos información de carácter histórico en ningún ámbito de la ficha. Por tanto, bueno, la propuesta que hacemos de ficha diacrónica es la que tienen aquí, ¿no? Pues el origen del latín viene directamente de recens recentis, reciente, está presente en otros estados del español, pues sí empieza en el español clásico, pero a partir del 17 decae en su uso y empieza a estar restringido al ámbito americano, y el español contemporáneo empieza en el siglo XIX a ser mucho más vital, ¿no? Es decir, que gana en vitalidad, pero en el español de América. Procesos de gramaticalización intervienen en la evolución de este fenómeno, es un patrón evolutivo innovador y, bueno, pues los ejemplos, ¿no? Bueno, pues en este caso se actuaría de la misma manera que en el caso anterior, pues en el origen se destacaría cuál es el origen preciso de este adverbio. Luego tendríamos la descripción de la periodización que experimenta este fenómeno, ¿no? Y tendríamos pues ahí marcados los siglos clave, ¿no? En la evolución del fenómeno. Explicaríamos por qué se trata de un proceso de gramaticalización y finalmente los ejemplos aquí sí que los he puesto porque me interesaba que se pudiera ver que a partir de la ficha de nivel avanzado se pondría un número al lado del lugar en el que se quiere ejemplificar pues ese aspecto evolutivo y se obtendría el ejemplo, clicando encima del número se desarrollaría el ejemplo y tendríamos pues ejemplificado ese elemento, ¿no? esa evolución del fenómeno y obviamente incluiríamos el lugar de procedencia del ejemplo, ¿no? En este caso el corpus del diccionario histórico. Bien, y con esto finalizaría mi intervención y a modo de conclusión quisiera comentar algunos balances y perspectivas, pues aludiendo al título de esta jornada que hoy nos ha reunido. La diacronía en el Asines está presente, es decir, que es verdad que no había intención de hacer un diasines, pero en la elaboración del Asines había como una especie de fantasma, ¿no? Que era, pues, ¿por qué no incorporar la información histórica, ¿no? Porque puede ser interesante para entender por qué un determinado fenómeno actual de diatopía es como es y no es de otra manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que obviamente esto ha hecho que se necesite que se revise esa información, que se mejore, que se complemente, que se precise, que se añadan cosas. Y eso es un poco lo que intentaremos hacer cuando empecemos a construir, que en ello estamos, esta herramienta que he intentado describir en esta intervención. Queda mucho por hacer, como ya he puesto de manifiesto, pero las futuras prestaciones que pueda tener el Diasines consideramos que pueden contribuir a un mejor conocimiento de la dialectología histórica del español y también de la variación sintáctica sincrónica, como ya he comentado. De hecho, como ya he dicho al principio de mi intervención, llevamos mucho tiempo pensando en esta herramienta, es decir, que de alguna manera todo esto lo hemos debatido mucho. Y de hecho hemos realizado ya 2 jornadas relacionadas con este proyecto que se celebraron en el 2018 y la última este mismo fantástico, entre comillas, año. Y bueno, en la actualidad el equipo de trabajo pues se está centrando en realizar las fichas de estos fenómenos que aparecen listados aquí, que no voy a leer. Son fenómenos, algunos de ellos presentes ya en el Atlas, pero otros no, o sea que tendríamos también que diseñar una manera de trabajar que no solo parta de lo que ya hay, sino también de cómo implementar cosas que no hay, pero estamos trabajando en estos fenómenos. Y finalmente, pues quisiera anunciar además que en el 2021 pues, celebraremos las terceras jornadas Diasines virtuales. Tenemos intención de que de ellas surja una publicación para que podamos difundir al menos los avances que se hayan puesto de manifiesto, ¿no? En esas jornadas y bueno, pues a las que todos los que nos estén viendo están invitados a participar y esperamos que resulten provechosas. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias a todos por la atención. De acuerdo, muchas gracias Cristina por la charla. Creo que vamos un poco justos de tiempo. No sé si hay preguntas. Estoy echando un vistazo al chat de YouTube, que es donde deben formularse. En principio no veo que haya, no sé si luego irán surgiendo o quizá
la gente lo que está haciendo es centrarse en ver las presentaciones. Yo tengo un comentario que es, en general, intentaré conectar las dos charlas, aunque bueno, esto quizás luego en algún momento o en otro tipo de reunión virtual, quizá en la que tendrá lugar en 2021, sobre el Día Sines, podamos hablar más de ello. Pero algo que también me parece interesante es que, por ejemplo, muchos de los fenómenos que vemos que han desaparecido, fenómenos morfosintácticos, muchos fenómenos que han desaparecido en el español actual, se daban anteriormente en otros estadios del español, pero se dan actualmente en otras variedades románicas. Y esto sería, no sé si es demasiado ambicioso, pero sería interesante también intentar introducir de alguna manera o conectar esa información para que también estuviera presente. Por ejemplo, pienso en cosas como la concordancia de participio o la selección del auxiliar. En fin, esto también es material para tener en la cabeza, y quizá personas que estén trabajando en ese tipo de fenómenos o que tengan trabajos en marcha, ya sean bases de datos o cuestiones más teóricas, pues puedan estar interesados en colaborar de alguna manera, que es una de las ventajas que tienen ese tipo de proyectos, ¿no? Que permiten colaborar aunque no estemos en la misma institución.